nacimiento, vamos a ver el nacimiento y la bioética de los principios, para luego ver las principales características de estos principios en la investigación clínica. Actualmente consideramos a la bioética una disciplina que abarca los problemas éticos y morales de las ciencias médicas y que no solamente involucra a la medicina, involucra al derecho, a la política, al medio ambiente, a la tecnología, a los recursos naturales y sobre todo, con lo que vamos a ver hoy, tiene en cuenta los derechos de las personas. Su desarrollo comienza en la década del 60, cuando a partir de algunos acontecimientos que se producen en la medicina y también con respecto a la vida social de las personas, teólogos, médicos, abogados y juristas se dedican a examinar los problemas originados por el desarrollo de las nuevas tecnologías. El progreso de la ciencia, que ha mejorado la salud, la calidad de vida y las condiciones de vida de la población, no están en discusión bajo ningún punto de vista. Pero lo que actualmente se discute son las consecuencias no esperadas o esperables de estos procesos y buscar algunos de los límites, tanto para poder aplicarlos en investigación como en experimentación. Entonces vamos a ver que en la bioética no buscamos solamente la resolución de los problemas, sino buscamos ver cómo estos problemas, que muchas veces se transforman en dilemas, tienen que ser resueltos de la mejor manera posible. Entre el año 74 y el año 78 se produce el informe Belmont, que es lo que vamos a ver actualmente, con la declaración de los principios rectores de la bioética muy importantes en una etapa de mediados y de finales del siglo XX. Ayornados en la actualidad con otro tipo de principios y con otras virtudes morales que se han visto que asociadas a estos principios tienen una fuerza conceptual mucho más importante. La resolución de conflictos que involucran la ética y a la moral nunca son sencillos, no tiene un algoritmo resolutorio, tampoco tiene una fórmula mágica, ni existe un programa de computación que los pueda solucionar. Entonces, esto hace que la bioética sea una ciencia aplicada, que sea reflexiva, que sea multidisciplinaria. Uno de los antecedentes lejanos, muy lejanos, de estos principios de la bioética se encuentran en esta frase de Hipócrates, donde dice que es preciso no solamente disponerse a hacer lo debido uno mismo, sino además que colaboren el enfermo, los que lo asisten y las circunstancias externas. Cuando se ponen a estudiar el inicio y la historia de la bioética, se ve que en esta frase de Hipócrates también se encontraban los 4 principios ya citados, hacerse lo debido como el principio de beneficencia, la colaboración del enfermo y de los que los asisten como el principio de autonomía y la posibilidad del tratamiento y de la curación como el principio de justicia. Vamos a ver cómo estos principios fueron aplicados junto con el consentimiento informado a los proyectos de investigación clínica y cómo actualmente han servido de base para ponerle un cierto orden a todos los proyectos de investigación clínica y de investigación terapéutica. Concebida la bioética como ciencia y conciencia y, como dice Diego Gracia, como diálogo en la conflictividad propia de la investigación y la asistencia médica, desde siempre la bioética enarbola el respeto por la persona del paciente como un principio básico del mismo. Vamos a ver que en materia de
investigación, fueron claves los juicios de Nuremberg y la declaración después del juicio de Nuremberg, que para finales del siglo XX, juntamente con el informe Belmont y con la declaración de Helsinki en la Asociación Médica Mundial, fueron los pilares en el respeto del consentimiento en investigación. Los juicios de Nuremberg, como dijo el bioeticista Diego Gracia, han sido posibles las atrocidades con los prisioneros porque ciencia y conciencia habían estado disociadas. Al quedar patente que la medicina no solamente podía curar, cuidar y consolar como supone la tradición hipocrática, sino también, como se vio en los juicios, los médicos fueron expulsados del paraíso. Es muy interesante porque existen numerosos antecedentes de consentimiento antes de los juicios de Nuremberg y el desarrollo del consentimiento. Sobre todo hay un caso muy paradigmático que se da en el Hospital de Beneficencia de Nueva York, cuando en el año 1912 concurre una señora llamada Mary Solderford, concurre por una protuberancia y autoriza que la estudien, pero puntualmente pide ella por favor que no la operen. La estudian, le hacen anestesia, le ponen anestesia con éter, los médicos detectan un tumor y desoyendo su voluntad lo extirpan. Salvan la vida, pero tras la cirugía padece una gangrena, tienen que ser amputados varios dedos de la mano. Cuando termina todo este calvario para Mary, demanda al hospital y en el año 1914 la corte lo exime de responsabilidad, pero concluye que los médicos habían incurrido en un asalto y sienta un precedente, en donde el criterio no era el resultado de la intervención médica exitosa en sí misma, sino que nadie podía ser sometido a exámenes ni intervenciones médicas sin que medien su expreso consentimiento. Y quien lo hacía debía responder por los daños. Entonces, muy interesante porque en este código penal local en Nueva York nace una nueva figura, que el paciente no solamente padece, sino que el paciente también decide. El consentimiento comenzó a plasmarse con todas las leyes del ejercicio de la medicina y de la enfermería, y había algunos casos en donde el consentimiento podía no usarse, cuando el paciente estaba inconsciente, alienado, o cuando había algún tipo de urgencia que no permitiera este tipo de permiso. El consentimiento, regla de aplicación, regla de respeto en lo asistencial, se denominó de autonomía. En la Argentina recién pasa a ser legislado a final del año 60, cuando empieza el auge de los trasplantes. En 2009, la Ley de Derechos de los Pacientes ya generaliza la existencia del consentimiento informado, previo, libre, documentado y por supuesto escrito en caso de internación para todo el ámbito sanitario, e implica un cambio de actitud dentro de las relaciones del equipo de salud y del paciente. El Código Civil también, en el siglo XX, incorporó definitivamente el consentimiento informado entre los derechos y actos personalísimos. Y en el artículo 58 lo destaca al consentimiento en investigación y también en asistencia médica en el artículo 59. Los principios de la bioética. Los principios de la bioética se terminan de formalizar entre el año 74 y 78,
cuando la comisión creada para identificar los principios éticos básicos en investigación y para regular la investigación da lugar a un informe, como hemos comentado, que era el informe Belmont, que principalmente o esencialmente regulaba tres principios: el respeto por las normas, el respeto que se debe llevar en seres humanos sometidos a investigación, la beneficencia como requisito indispensable, la beneficencia como obligación médica y la justicia vista como imparcialidad tanto en el tratamiento como en la distribución de los recursos. En el año 79, dos integrantes de aquella comisión, Tom Beauchamp y James Childress, van a publicar una obra clave que son los principios de la ética biomédica. Enumeran tres principios que en un trabajo posterior se transforman en cuatro y pasan a la historia como una nueva forma de tratar y resolver los problemas y dilemas de tipo ético y moral. Los mencionados principios, cuatro, son el principio de no maleficencia, el principio de beneficencia, el principio de autonomía y el principio de justicia. Si bien no existe un orden jerárquico entre los principios, el orden en los cuales se los coloca a los principios se realiza de acuerdo a cada caso clínico en particular. Entonces, el principialismo resume sus cuatro principios, cada uno con características propias, y tiene un enfoque en el tratamiento de los pacientes, tratando que cada uno de los principios en forma lineal no supere al otro, cosa que por supuesto es prácticamente imposible. Los principios comienzan a respetarse en investigación y en la práctica médica y tienen la importancia porque son orientadores de la acción, tienen una importancia diferente cada una, después vamos a ver que modernamente han ido cambiando y que también ha ido cambiando de un paternalismo a una medicina autonómica y de una medicina autonómica a principios más bien de características sociales, ¿sí? A partir de los principios se revelan reglas como privacidad, consentimiento, veracidad, honestidad, lealtad, confidencialidad, respeto, que contempla una forma humanística de ver a la medicina y tratar a los pacientes. Es decir, los principios a primera fase sirven, sí. ¿Solamente los principios sirven? No, porque a los principios le agregamos normas, valores, condicionamientos éticos, condicionamientos morales y reglas. Privacidad, veracidad, honestidad, lealtad, confidencialidad, respeto, etc. El primer principio, que es el principio de no maleficencia, procede, ¿no?, de la ética hipocrática, de una antigua frase de Hipócrates que dice primum non nocere. Primum non nocere es una famosa práctica que se refiere a la inocuidad de un tratamiento. Es decir, antes de producir un efecto beneficioso hay que evitar producir un daño. O sea que la obligación primaria de no dañar obliga positivamente a tratar a las personas con consideración y respeto. Es decir, que antes de producir un efecto positivo hay que evitar producir un efecto negativo. Este principio de no maleficencia, entonces, es el principio de la precaución, procede de la época de la ética hipocrática, está relacionado con una antigua frase de Hipócrates, primum non nocere, se refiere a la inocuidad de un tratamiento
y se refiere a producir o antes de producir un efecto positivo, no producir un efecto negativo. El segundo principio, y probablemente el más usado hasta la elección de los principios, es el principio de beneficencia. ¿Por qué decimos que es el más usado? Porque era el principio paternalista por antonomía. El principio de beneficencia, principio paternalista por excelencia, entiende los mejores intereses para los pacientes desde nuestro punto de vista. Es decir, entiende los mejores intereses para los pacientes desde el punto de vista de la medicina. Y la beneficencia se refiere a la obligación ética de aumentar al máximo los beneficios y reducir al mínimo los perjuicios en el tratamiento de los pacientes. O sea que la beneficencia se refiere al punto de vista del tratamiento de la medicina desde el punto de vista del equipo de la salud. O sea que para el principio de beneficencia lo más importante es la opinión del equipo de la salud. Se debe obrar buscando el bien desde la terapéutica. Ya dijimos que es un principio paternalista. ¿Y cuáles son las características de la beneficencia? Las características de la beneficencia es: se debe no infligir daño, se debe prevenir el mal, se debe remover el mal y se debe hacer promoción de la salud. Después vamos al principio de autonomía, que el principio de autonomía es el principio de la autodeterminación, es el principio de la decisión autonómica, es el principio de la no delegación, es el principio que tiene como valor la capacidad de la persona de discernir entre las opciones personales que posee. Exige la protección de las personas vulnerables o con menor cantidad de autonomía. Es la valoración de la opinión del paciente como la consideración más importante en el tratamiento. O sea que para este principio lo más importante es la opinión del paciente. Considera los valores y creencias del paciente como la principal consideración en las determinaciones de las responsabilidades morales del médico. Entonces, es el derecho del paciente a elegir. Es el derecho a elegir con libertad y responsabilidad el tratamiento que él considera es mejor para su persona. ¿Qué es la autonomía? La autonomía es la capacidad de comprender la situación propia y de perseguir objetivos personales sin estar presionado o condicionado por situaciones diversas. Es el derecho a la propia resolución, es el derecho a elegir con libertad y es el derecho a elegir con responsabilidad. Entonces, dicho de otra forma, es el principio de la autodeterminación. Es el derecho a respetar la capacidad de la persona de discernir entre las opciones personales que dispone y de discernir cuáles de las opciones personales considera que es la mejor de todas. Por último, vamos al principio de justicia, que ahora vamos a ver que también, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. En el principio de justicia, probablemente ahora se llame principio de justicia social, pero en el principio de justicia básico, vamos a ver que la justicia es un principio ético de equidad. Es decir, es la capacidad de dar a la persona lo que la persona
necesita en el momento que lo necesita. Es decir, la justicia se refiere a la obligación ética de darle con lo que le corresponde, de darle a la persona lo que se considera correcto y lo que se considera apropiado. Una persona es tratada con justicia cuando recibe en el momento que lo necesita lo que la situación o la circunstancia exige. Y la justicia exige tratar a las personas en forma igualitaria y sin discriminación, ¿sí? Por eso decimos que es el principio ético del orden social, que es la estructura moral básica de la sociedad. Y cuando decimos que tratamos a una persona con justicia, cuando le damos lo que necesita en el momento que lo precisa. La justicia es el ordenamiento o sea que no solamente la justicia tiene que ver con el paciente que necesita, sino que es el ordenamiento de los recursos, es el ordenamiento de las formas de la distribución de los recursos y es el ordenamiento de la cobertura de salud. Es, en principio, dar a cada cual lo suyo y establece que una persona es tratada con justicia cuando recibe lo debido. A su vez, justicia exige tratar a las personas con la misma consideración, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y existen principios de justicia retributiva que tiene que ver también y que mucho tiene que ver con las distintas formas de la distribución de la salud en los distintos países. Entonces, estos principios de justicia distributiva dicen que a cada persona le corresponde un reparto igual, a cada persona le corresponde de acuerdo a su necesidad, a cada persona le corresponde de acuerdo a su esfuerzo, a cada persona le corresponde de acuerdo a sus méritos y a cada persona le corresponde de acuerdo a demandas de libre mercado. Cuando estos principios forman parte de lo que conocemos como bioética social, vamos a ver que cada uno de estos principios tiene principios que consideramos principios adherentes o principios adjuntos. Es decir, ¿qué consideramos que es la bioética social? Consideramos que la bioética social es la evolución de los 4 principios. Y se mantienen los principios. Nada más que a esos principios se le empiezan a agregar como reglas morales derivadas, se lo empieza a completar y se le empiezan a agregar principios adjuntos que estos principios adjuntos son tan dinámicos que llegan hasta los principios adjuntos del día de hoy. Entonces, ¿cuáles son los principios adjuntos de la no maleficencia? Acordándonos que no maleficencia era tratar de no producir un efecto negativo. O sea que antes de producir un efecto positivo, no producir un efecto negativo, por eso decíamos que venía de la ética hipocrática. Entonces, ¿cuáles son los principios adjuntos de la bioética del principio de no maleficencia? El deber de no abandono de nuestros pacientes, el principio de la precaución, el principio de la responsabilidad, el principio de la responsabilidad familiar y el principio de la responsabilidad comunitaria. El deber de no abandono es el deber de cuidado del paciente, es el deber de acogida del paciente. El principio de precaución tiene que ver con esto. Por ejemplo, antes de inyectarle una sustancia, saber si el paciente es alérgico, no es alérgico, le hace mal, tiene algún tipo de anafilaxia, etc. El principio de responsabilidad, que son 2 tipos de responsabilidad, la responsabilidad familiar en la salud, la responsabilidad personal y la responsabilidad que tiene el Estado como una responsabilidad comunitaria en el
tratamiento de las personas que viven bajo su manto. El principio de justicia, que habíamos dicho que era el principio del ordenamiento, que era el principio de la determinación de los recursos, tiene que ver con varias cosas. Con el respeto de los derechos del paciente y la legalidad vigente. Por eso, cuando hablamos de bioética, acuérdense que hablamos de medicina, de enfermería, de límites a la investigación, de protección a los más necesitados, de distribución de recursos, ¿sí? Y cuando hablamos del inicio de la bioética, hemos dicho que nacían por dos cosas. No solamente por el impacto tecnológico y la ciencia, sino que era una ciencia nueva que en cierta forma venía a mirar hacia los de abajo, venía a proteger a las minorías, venía a respetar a las minorías. Entonces, el principio de justicia tiene que ver con el respeto de los que menos tienen, tiene que ver con el respeto de los más necesitados, de los más desprotegidos, tiene que ver con el respeto de los más invisibles del sistema. Entonces, respeto a los derechos y legalidad vigente, principio de equidad en distribución y posibilidad de acceso. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos una terapia, un medicamento, ¿dónde lo vamos a distribuir? ¿A quién se lo vamos a hacer llegar? ¿Sí? Al que más lo necesita. Principio de no discriminación, principio de protección a los más vulnerables, y todo esto tiene que ver con la medicina de todos los días. ¿Por qué? Porque es una medicina y una enfermería situada. Entonces la distribución, el acceso, la no discriminación y la llegada hacia los más vulnerables hacen de este principio de justicia social probablemente el más importante de los principios. Y por otro lado, si es un principio de justicia, existe una obligación por parte de la comunidad y por parte del Estado de controlar los resultados y de controlar la eficiencia en la distribución de recursos, en las políticas públicas, en el dinero, en la distribución de los planes, en la distribución de las vacunas, en la colocación de los centros de atención periférico, en la llegada a los más necesitados, etc. Entonces, la bioética social tiene un deber de llegada, tiene un deber de accesibilidad y tiene el deber de controlar lo que se distribuye, cómo se distribuye, la calidad. Porque el control eficiente de los recursos hace de la justicia social un elemento de nobleza inmensa. Ahora, la ineficiencia en los recursos, en la distribución y en la calidad es igual a desigualdad y a injusticia. Y otra cosa que es muy importante en todo lo que son principios de justicia y distribución social es el deber que tiene una práctica, una distribución de un medicamento, una distribución, pongámosle, de una terapia, por ejemplo, qué sé yo, un paciente hipertenso, un paciente diabético, una persona que retira anticonceptivos, es el deber de continuidad. Es decir, todo este tipo de implementación de políticas públicas tienen un deber, aparte de la calidad, aparte de la llegada, aparte de la distribución, aparte de la accesibilidad, tiene un deber de ser continuo. Si no, este tipo de políticas tiene un impacto que se denomina temporal. Y cuando hablamos en bioética social del principio de autonomía, que es el principio de la
de la autodecisión, que es el principio de la autodeterminación, vamos a ver qué tiene que ver la autonomía con todo esto. La autonomía tiene la posibilidad o la capacidad de hacer personas libres, de hacer personas pensantes. ¿Por qué? Porque todo lo que sea educación y todo lo que sea información produce poder, empodera. La información es poder, porque la información permite elegir, permite decidir. Entonces, entre los principios y valores agregados a la autonomía está el consentimiento, la competencia, es decir, ese paciente cuanto más informado esté, cuanto más sepa, cuanto mayor cantidad y calidad de información reciba, es un paciente que va a poder ejercer su libertad responsable. Va a permitir ser competente, va a poder participar en los proyectos de su lugar, de su sociedad, de su comunidad. Entonces, cuando tenemos proyectos de bioética social referidos al principio de autonomía, que es el principio de la autodeterminación, cuanto mayor libertad y mayor información, ese paciente va a ser más autonómico, va a tener más capacidad para decidir. Cuanto menos información, cuanto menos acceso y cuanto más pobreza, ese paciente va a tener menos autonomía. Y cuanto a la beneficencia, que hemos dicho que era un dato concreto que tenía que ver con lo que el paciente recibe por parte del profesional de la salud, que tenía que ver con un principio paternalista. Vamos a ver que las características sociales tienen que ver con que esa beneficencia ya no solamente tenga que ver con lo que se le da en características de salud, sino que tenga que ver con la calidad de vida. Entonces, la beneficencia, la salud no solamente tiene que ver con los medicamentos y con la medicina. La salud bien entendida ahora tiene que ver con los proyectos, con la calidad de vida, con la libertad y con la posición que tiene esa persona en el núcleo de su sociedad. Es decir, la salud ya ahora no es solamente ausencia de enfermedad, sino que la salud está prácticamente ahora relacionado con proyecto y calidad de vida. Entonces, la bioética social referida al principio de beneficencia tiene que ver con la satisfacción del usuario, con lo que está recibiendo, con la posibilidad que la atención que le estemos brindando sea lo más abarcativa posible, lo más universal posible, con que la llegada a ese servicio de salud o a esa provisión de salud sea lo más humano posible, es decir, que esté humanizada, a que nos fijemos en que es importante no solamente brindar medicamentos, apoyo, prevención, sino también cuidados, a que también esté dedicada nuestra ayuda social a la solidaridad y que en ese combo de beneficencia, calidad de vida, satisfacción del usuario, atención universal, humanización, solidaridad y ética del cuidado, tenga que ver mucho con los intereses de la medicina paternalistas dirigidos hacia el paciente. Bueno, esto en cuanto a las características de los principios, ¿sí? Unas breves palabras ahora a la aplicación de estos principios en la investigación clínica, de las cuales vamos a dejar para hacer una clase solita de esa. Acuérdense que la experimentación científica
es una práctica relativamente nueva, ¿no es cierto?, en la medicina. La medicina moderna tiene éxitos espectaculares en cuanto a enfermedades que antes eran mortales y que ahora no lo son, a la utilización de nuevas drogas, a la utilización de nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque la ciencia ha tenido un avance que ha sido asombroso. Sin embargo, también debemos reconocer que los beneficios que ha generado la investigación no avalan una negación que hay problemas éticos que esta experimentación puede plantear. ¿Por qué? Porque normalmente, en un momento de la historia, se experimentó, sobre todo en tiempos de guerra, con personas con retrasos mentales, con prisioneros o con soldados, con la justificación ética de que tenían que morir algunas personas para que otros vivieran, ¿no es cierto? Con esa supuesta teoría de que el fin justificaba los medios y que era para interés de la humanidad y que era para interés de la seguridad nacional. Entonces, de esa forma, se investigó tanto en cirugía como en investigación clínica, ¿no es cierto? Y frente a este futuro, porque había numerosos avances, resultaba muy difícil ponerle un límite o un freno, sobre todo de tipo ético o de tipo moral. A pesar de que después de la Segunda Guerra Mundial y con la elaboración del Código de Nuremberg, la comunidad científica con el Código de Nuremberg elaboró, ¿no es cierto?, este código pensando que el consentimiento informado de este código podía poner límites al desarrollo tecnológico y que podía, a partir de poner esos límites, podía en cierta forma regularizar todo el tipo de investigación, ¿no es cierto? Entonces, esos juicios de Nuremberg entre el año 45 y 46, que permitió juzgar a criminales de la Segunda Guerra Mundial, sirvió para regular a futuro la investigación y fue el germen inicial del consentimiento informado. Este Código de Nuremberg de 1947 establece que para participar en una investigación biomédica, el consentimiento voluntario de los sujetos humanos es absolutamente esencial. A pesar de esto, y a pesar de que después del Código de Nuremberg, en el año 1964 la Asamblea Médica Mundial adoptó la Declaración de Helsinki, donde diferencia investigación terapéutica de las investigaciones no terapéuticas, siguieron cometiéndose excesos en la investigación. Y recién en el año 66, Henry Becher publica 22 investigaciones que habían puesto en riesgo la salud o la vida de los sujetos en investigación. Y se comienza a tomar conciencia que a pesar de la Declaración de Helsinki y a pesar del Código de Nuremberg, todavía había numerosos excesos. Y él destaca que en estos 22 investigaciones todavía habían valores y había una historia de abusos y falta de respeto de ciertas pautas. Entonces, por ejemplo, vio que había estudios que daban virus de hepatitis a una institución estatal para personas con retrasos mentales para intentar crear una vacuna. Vio, ¿no es cierto?, pacientes que se lo exponía a contraer fiebre reumática, pacientes, a pesar de haber una vacuna para la sífilis, seguir estudiando la historia natural de la enfermedad. Entonces, a pesar de que ya existían los códigos de ética, el Código de Nuremberg y la Declaración de Helsinki, se vio que en los ensayos clínicos todavía no se respetaban. Por eso también es la importancia
de lo que vimos ahora en el desarrollo del informe Belmont. Entonces, existen un montón de métodos de investigación, técnicas observacionales, ensayo de doble ciego, cruzamiento de datos, etc. La estructura básica de estos ensayos es elegir a los pacientes, elegir criterios diagnósticos y asignar en general un tratamiento al azar y un tratamiento al azar y un tratamiento médico. Ni el paciente ni el médico que lo atiende en general saben cuál de los dos tratamientos está recibiendo el paciente. Se recogen los datos, se emplean procedimientos y criterios, y los datos obtenidos se analizan utilizando técnicas apropiadas y conclusiones con respecto a la efectividad y a la toxicidad de los tratamientos. Siempre cuando hablamos de ensayos y de investigación clínica, se puso en foco la crítica sobre todo a las personas que lo realizan, ¿no? Y se vio como este doble rol de médico y de investigador tiene muchas objeciones éticas, porque cuando estamos en el rol de investigador, es como que la obligación de lealtad al paciente se pierde. Entonces, uno de los principios básicos, que es el de no dañar, también muchas veces se pierde. Entonces, uno de los graves problemas de la investigación clínica es que sitúa la obligación tradicional del médico frente a su paciente en una oposición directa a su relación y a su deber como investigador. Es decir, se pierde el equilibrio cuando vemos esto. De todas formas, y lo vamos a ver cuando también veamos el tema de los trasplantes, vamos a estudiar cómo se producen las distintas fases en la investigación y cómo la investigación va pasando por distintas etapas de investigación en animales pequeños, en animales más grandes, y la última etapa, que es la etapa de investigación en seres humanos. Un caso muy emblemático en la investigación de drogas se produce en el año, se acuerda, mucha gente todavía se acuerda de la droga, en el año 1953, donde en Alemania se autorizó la venta embarazadas para tratamiento de náuseas y vómitos a una droga que se conoce como talidomida. Y esta droga se exportó a 50 países con 80 nombres diferentes. Se calcula que afectó esta droga a 10.000 personas y se dejó de dar cuando empezaron a haber casos de malformaciones congénitas en bebé por la ingesta de talidomida en el embarazo. Esta droga fue retirada del mercado en los años 60. Entonces, ustedes ven como incontable cantidad de ensayos clínicos del mitad del siglo XX y un poquitito más, hacen, ¿no es cierto?, hacen de esta investigación que no solamente tengamos en cuenta que las investigaciones y los equilibrios clínicos tienen que ver con la industria farmacéutica, sino que también tiene que tener objeciones y límites éticos al estudio y a la investigación. Cuando nos toque ver trasplante de órganos, vamos a retomar la investigación clínica y vamos a ver cómo cada uno de los principios tiene un rol determinante en la investigación clínica y en el desarrollo del estudio de los medicamentos en cuestión.